Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Tengan un feliz domingo cada uno de ustedes que nuevamente se conecta para poder ver este video y con el cual nosotros aprendemos de la palabra de Dios, ¿verdad? No hagan al lado de las enseñanzas de sus pastores, así que yo solamente soy alguien que aprende juntamente con ustedes. Amén. Así que vamos a tomar lectura hoy en Juan 5 del 1 al 9. Juan 5 del 1 al 9. El tema de hoy se llama la parálisis. La parálisis. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así que le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que puedan entender mis hermanos al igual que yo lo que tú quieres hablarnos a través de ella, Padre de la gloria. Que no sean palabras mías, Señor, sino sé tú entrando en nuestras mentes y corazones. Te lo pido en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, fíjense, yo le puse como tema la parálisis y en la Biblia el tema principal de este versículo 5 es el paralítico de Betesda. Me di a la tarea de investigar qué es lo que significa Betesda. Betesda significa casa de gracia, o sea, era un estanque lleno de gracia y del amor y la misericordia del Señor que tenía para el pueblo en ese entonces, en el cual descendía un ángel a mover el agua del estanque y así los enfermos poder bajar y al instante ser sanos cuando salían del agua. Había allí pórticos de cinco pórticos que en México pudiéramos conocerlos como arcos. No sé en otro país cómo se conozca. Quiere decir que alrededor del estanque había arcos, pórticos, dice en la palabra de Dios. Entonces allí era donde habían las personas enfermas. A Jesús le llama particularmente la atención un enfermo entre muchos. ¿Y por qué le llama a Jesús la atención uno solo? Miren, él sabía que las otras personas podían descender e iban a descender e iban a ser sanos con el movimiento del agua por el movimiento del ángel, porque eso ya estaba establecido por Dios. Pero había una persona que le llamó la atención a Jesús y era un enfermo de 38 años que estaba acostado. Quiere decir que ese enfermo estaba cómodo con la situación existente. Y ahorita vamos a entender por qué. El personaje no dice exactamente que si estaba enfermo de paralítico, cojo o ciego. Simplemente se dice que era enfermo, que estaba de 38 años allí puesto, ¿verdad? Estaba allí esperando tal vez el milagro. Y él ahorita vamos a saber qué fue la contestación que él le dio a Jesús. Jesús le hace una pregunta muy importante
y que para nosotros tal vez nos pareciera que es como que, ay, ¿cómo el Señor todavía le iba a preguntar eso a una persona enferma? Pero Jesús todo lo hace perfecto y lo hace con una... es como con una de decir, a ver, ¿qué tanto es lo que tú quieres? Vamos. Y Jesús le dice, la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Qué hubieras dicho tú o yo cuando Jesús nos hubiese preguntado, o que alguien pregunte, ¿quieres ser sano? O sea, me estás viendo y todavía me preguntas, ¿quiero ser sano? Por supuesto que quiero ser sano. Sáname, por favor, te lo pido, te lo suplico, sáname. Sáname. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este personaje? Para mí son excusas. ¿Por qué? Vamos a ver en el versículo 7. Él dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Primera excusa, no tengo quien me meta, no tengo quien me ayude, no tengo quien haga esto por mí para yo poder ser sano en el estanque, de las aguas del estanque. Dio otra excusa, porque dice así, entre que tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él podía moverse, porque si no hubiese sido, no me puedo mover de mis piernas, no me reaccionan, no alcanzo a llegar, no puedo, simplemente, Señor, sáname. O sea, pero ahí dice, en las escrituras, dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y ahí había personas ciegas, había personas cojas y había personas paralíticas y le ganaban a él. Le ganaban el turno. ¿Por qué? Porque ellos querían ser sanos. Tal vez el ciego decía, aviéntenme, ahí voy a caer en el lago, ustedes aviéntenme. O simplemente él se aventaba. Tal vez el cojo aventaba el bastón y vámonos a como caiga, pero me entro al agua. Tal vez el paralítico decía, aunque sea rodando, pero voy a entrar al agua. Sin embargo, este personaje decía, no tengo quien me meta y me ganan. Me ganan. La parálisis, por eso le titulé a este tema así, la parálisis de esta persona era su mente. Su mente no le permitía decir, me lanzo, voy hacia adelante, me lanzo a aventarme a esa agua y a como sea yo salgo sano de allí. Y no lo hizo durante 38 años. No lo hizo. Por eso a Jesús le llamó particularmente a ese hombre y fue hacia ese hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Se lo preguntó porque era necesario preguntarle. Cuando Jesús le dice, el Señor tan maravilloso y tan hermoso, que es que ni siquiera le dijo, oye, estás poniendo excusas, ya te hubieras lanzado, nada. Dios es así. El Señor Jesús es así, no cuando Él te va a tomar, cuando Él te va a dar esa gracia, no te reprocha nada, nada. Simplemente te da la gracia de la sanidad, de la liberación. Miren lo que dijo Jesús. Jesús le dijo en el versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Vamos, levántate, toma tu lecho y anda. Tan maravilloso Jesús que ni siquiera le dijo, oye, pues, tanto tiempo estás ahí y de a poco en realidad no puedes. Nada. Su misericordia es tan maravillosa que simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En el 9 nos dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Día de reposo para un judío es el día sábado, el cual ellos no podían hacer absolutamente nada.
ni caminar, ni cargar nada. Tenían ciertos límites para caminar y no podían hacer sanidades, no podían absolutamente hacer nada. Tenían permitido tal vez las personas que estaban en el estanque de Bethesda estar allí, pero de allí a caminar más pasos de los que tenían que caminar, no lo debían de hacer, y mucho menos andar cargando algo. Y eso fue lo que pasó aquí. El Señor Jesús le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda, vamos, adelante, sigue, ánimo, no te detengas, tú sigue adelante. Cuando esta persona se levantó, en ningún momento de la palabra de Dios, que es en parte de Juan del capítulo 5, nos dice que aquel hombre haya glorificado al Señor, ni siquiera que le haya dado las gracias. Él simplemente se levantó, tomó su lecho y se fue. Ni siquiera dijo: oh, soy sano, gracias Señor, o Señor, te adoro, te bendigo, se haya postrado a sus pies, nada. Simplemente tomó su lecho y se fue. Se fue. Eso quiere decir que aunque el Señor lo haya sanado, la mente de ese señor seguía paralizada y no había sido renovada. En Romanos 12:2 nos dice algo muy importante. Permítanme buscarlo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente de este hombre no había cambiado. La mente de este hombre en parte seguía paralizada. Así es. ¿Por qué? Porque él se conformó a seguir los ritos religiosos de esos tiempos. Y vamos a saber por qué. Fíjense que en el versículo... perdón, aquí, ok. En el versículo 10 nos dice: entonces los judíos dijeron a Jesús que había sido... entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Es lo que les estoy diciendo. O sea, no tenían permitido ni caminar tantos pasos y ni traer algo de carga. Eso es un rito religioso. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Él se conformó a las situaciones existentes de ese tiempo. Él se conformó a seguir haciendo los ritos religiosos y todavía echó a Jesús de cabeza, diciéndole: aquel que me sanó fue el que me dijo que hiciera esto y esto. A mí ni me culpen. Así es. Ay, créanme que lo tengo que decir. Bueno, lo voy a decir. Hay muchos que están cerca de la casa de gracia de Dios, pero están tan lejos que su mente no se les ha renovado. Y viven tras ritos religiosos, tras situaciones religiosas. Y su mente no se les ha renovado. Que cuando algo le hace diferente, para que su mente sea renovada, o no, echan la culpa a ese otro, a ese alguien. Les echan la culpa. ¿No quieren ser renovados? Mediante el Espíritu Santo, mientras el conocimiento de las Escrituras, mediante lo que el Señor les habla, quieren seguir con sus ritos religiosos. Entonces vamos a las Escrituras cuando nos dice aquí que ese personaje le dice a estos judíos, a los judíos que andaban persiguiendo a Jesús,
Él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces estas personas dijeron, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y él volteando como diciendo, híjole, ¿saben qué? Me agarraron en la movida, entonces mejor déjenme busco a ver quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lo buscó, no lo encontró y se fue. ¿A dónde? ¿A dónde se fue este personaje? Al templo. Pensó que estar allí en el templo, su vida iba a ser súper guau y todo. Seguía el rito religioso de hacer los sábados ciertas cosas, pero su mente no había sido renovada. Seguía con parálisis. ¿Y por qué? Porque no dejó que Jesús hiciera su obra completa. Porque ni siquiera fue agradecido. Porque quiso seguir los ritos religiosos. Fíjense algo bien importante, que aún así Jesús tuvo misericordia de él. Aún con lo que él había dicho, aquel que me sanó, él es el que tiene la culpa. Jesús aún tuvo misericordia de él. Y vamos a verlo porque en el versículo 14. Después de que eso ocurrió, ¿verdad? Que él había hablado con estos personajes judíos que querían atacar a Jesús. Después de eso, él se fue al templo y aquí lo halló Jesús. Nos dice así el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano de la parálisis física, me imagino que tenía, ¿verdad? Como decimos. Yo no sé si era 100% paralítico o medio cojo o X, pero de la sanidad física sí, pero su parálisis mental aún quedaba. Y vamos a saber por qué. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor Jesús nos da avisos. El Señor Jesús, si ya te ha sacado de una sanidad, de una enfermedad y te ha dado sanidad, Él la sanidad se la da para que también tú hagas un cambio en tu mente y no vuelvas a lo mismo. Para eso el Señor nos trae esa situación tal vez dolorosa de enfermedad o otra situación de X cosa que hayas tenido, pero si el Señor te ha sacado de eso, es también para que renueves tu mente y no vuelvas a caer a lo mismo. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Lo dice el Señor Jesús. El hombre hasta ese entonces no había cambiado su mente y no la cambió. No permitió que Jesús hiciera eso. Porque fíjense el Señor tan maravilloso que es, que dice, al que toco la puerta y Él me abre, yo cenaré con Él y Él conmigo. Este Señor jamás le abrió la puerta de su corazón a Jesús, por lo tanto, nunca cambió de mente. Y visto está en el versículo 15. El hombre se fue, después de que Jesús le dijo eso, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fíjense nada más, o sea que a pesar de todo lo que el Señor hizo con él fue y lo acusó. Y le dijo, es Jesús el que me sanó. Es Jesús el que dijo que tomara mi lecho. Es Jesús el que me dijo, anda. ¿Pecó? Sí, pecó. Por eso en esta hora, querido, que me escuchas,
no permitas que la parálisis mental te detenga a saber lo que el Señor realmente quiere con tu vida. Y no peques. Si ya el Señor te ha sacado de algo, habla con Él. Ora y dile, Señor, ¿cuál es la perfecta voluntad que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es esa perfecta voluntad? Revélame por medio de tu Santo Espíritu, revélame por medio de tu palabra y hazme saber tu voluntad. No permitas que la parálisis quede en tu vida. Como dicen las escrituras, renueva tu mente. No te conformes a lo que está en este siglo, a lo que está pasando en este siglo. Todo tiene un porqué. Todo pasa por un porqué. Entonces, renueva tu mente para que entiendas el porqué de cada situación. El por qué el Señor te ha sacado de esa enfermedad, el por qué el Señor te ha librado de cierto accidente, el por qué el Señor te ha quitado tal vez hasta un familiar. Entiende y renueva tu mente y dile, Señor, ¿cuál es la perfecta voluntad que tú quieres de mí en estos tiempos difíciles? Me recuerdo mucho a una persona y lo voy a decir porque sé que ella me va a oír, me va a escuchar. Yesenia Osuna, te quiero mucho. Y ella fue una de las que primero me dijo, hija, mi amor, chiquita, tal y como habla ella, renueva tu mente. Y este es el tiempo y estos son los acontecimientos en los que el Señor quiere realmente renovar tu mente para que estés despierto y podamos hacer la perfecta voluntad del Señor y no ir con la corriente, no ir con la corriente, sino tomarnos de la palabra del Señor y hacer nuestro papel que tenemos que hacer ahora en estos tiempos. No dejemos que el enemigo paralice nuestra mente. Renovamos nuestra mente por medio de la palabra para que el Señor sea obrando con su Espíritu Santo en nuestras vidas y podamos hacer su voluntad en esta tierra y en estos tiempos. De verdad, sé que esto que les voy a decir es un poco duro, pero así me lo hizo sentir el Señor. Y lo voy a leer porque lo escribí. Siempre tengo notas de pensamientos o de palabras que me pone el Señor, las escribo y dice así. El estar cerca de la casa de gracia no te hace sano, ni salvo, ni libre si no cambias tu mente. Solamente la gracia y misericordia de Dios, cuando tú la dejas entrar en tu vida. Porque puede que estés cerca, pero es tu mente y corazón, estás muy lejos. Y el Señor dice en su palabra, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando Él entra a tu mente, a tu alma y corazón, tu vida es totalmente renovada y captas todos los acontecimientos que ocurren alrededor de este mundo y puedes entender cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable en tu vida mientras estás en esta tierra. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Síganme por favor en YouTube por este medio, pero sobre todo por los medios nuevos en los que vamos a estar trabajando un poquito más, que son Telegram para mensajería, MeWe es una plataforma similar a YouTube, a Facebook, en los cuales estaremos también compartiendo videos. Si tú eres una persona que quiere saber más sobre el acontecimiento mundial dirigido siempre por medio de la palabra de Dios, entonces sígueme en MeWe. Dios te bendiga y deseo que tengas un
feliz inicio de semana y a darle con todo. Levántate, vamos, échale ganas y nada está perdido. Cuando estás en las manos del Señor, nada está perdido. Dios me los bendiga.